Buenos días. El tema a exponer es el tema del problema de la exportación de la democracia representativa liberal y el surgimiento de regímenes liberales como expresión de la globalización. El tema de la democracia liberal representativa, eh, para exponerlo, lo primero que haremos es exponer un concepto de democracia. ¿Sí? Según Francis Fukuyama, él decía que la democracia es un sistema de toma de decisiones donde se anima a la participación y se dan respuesta a la ciudadanía. ¿Sí? La democracia liberal representativa tiene sus orígenes en un contexto en el fin de la Guerra Fría como tal, la caída de regímenes políticos antidemocráticos o comunistas en Europa Occidental, África y Asia, así como también en la tercera hora de democratización de América Latina. Esta dio una transición a los gobiernos democráticos y de allí empieza como a fortalecerse la democracia liberal representativa. Pero, no obstante, ya anteriormente se hablaba de democracia liberal representativa. ¿Por qué? Porque según autores como Hobbes, eh, la centralidad del individuo en una organización política, esto ya es un símbolo de liberalismo como tal. Y según Luke, él decía que hay que limitar el poder estatal por medio de derechos que efectivamente el gobierno pueda cumplir con obligaciones, bueno, él decía que era una obligaciones de proteger al individuo como tal, ¿no? Hobbes planteaba algo diferente ya, que decía que era la necesidad de establecer un poder estatal no limitado por los ciudadanos, ¿verdad que sí? Vamos a definir ahora qué es la democracia liberal representativa. Bueno, según Paula Bautista de Alemán, ella es aquella que no solo se caracteriza por una especie de pacto de no agresión, el cual permite una alternancia pacífica por medio de elecciones periódicas. También se encuentra fundada en un conjunto de instituciones en las que las minorías se encuentran protegidas del poder de las mayorías. Bueno, es un poder netamente circunstancial como tal, ¿no? El Estado está, todos los poderes del Estado están netamente separados. Esta es otra característica que tiene. Y con esto se da la protección de las libertades básicas. ¿Qué tipo de libertades se dan? Bueno, la de expresión, la de asociación, la de religión, la de la propiedad privada y netamente la económica. Pero vámonos a profundizar un poquito más allá. ¿De dónde viene todo esto? Bueno, este modelo de democracia viene de dos teorías, la de teoría normativa y la teoría descriptiva. La teoría normativa tiene su concepción liberal justamente en las teorías clásicas de Rousseau, Tocqueville y Joan Stuart Mill. Ellos ponían demasiado énfasis en la función normativa de la teoría política. Consideraban la virtud fundamental de los ciudadanos de su participación intensa, responsable, racional en los asuntos públicos. Mientras que la teoría empírica dice todo lo contrario. Los empíricos dicen, ellos refutan las teorías clásicas de la democracia, ellos dicen que esto es incompatible, ¿sí? Que el ciudadano como tal no tiene un comportamiento acorde a lo que reza la teoría clásica. Entonces, esto tiene es incompatible los datos disponibles, la estructura en que se desarrolla y el comportamiento del electorado. Este tipo de modelo también se tiene que orientar para el estudio en la ciudadanía. En la ciudadanía, en el modelo liberal se reduce netamente al electorado, cuyo comportamiento debe ser normal y es siempre muy moderado en la participación de las votaciones. Los derechos que ellos plantean son justamente dos: los derechos civiles, los derechos políticos. Bueno, estos derechos como tal, se da un conjunto de interrelaciones. La gente goza de una completa libertad para desarrollarse en la vida privada. Hay otros autores que dicen que entra dentro de estos derechos el derecho social. Aún así, dentro de este tipo de democracia no se fundamenta sobre el derecho social. ¿Sí? Con respecto a la virtud política,
El sistema democrático se caracteriza por la división de equilibrios de poderes. Esto se da a través de un marco constitucional legal y pertinente. Es allí donde entra las constituciones como tal. Con respecto a la cultura, a pesar de la defensa de las libertades y los derechos fundamentales de los individuos, en la vida privada, la democracia liberal se reduce a la homogeneización en varios sentidos, pero señala Taylor que con la vida política, la dignidad igualitaria es lo que establece o se pretende ser universalmente lo mismo. ¿Qué significa esto? Que con la política de la dignidad igualitaria se establece ser lo mismo. O sea, hay una canasta, dice él, de derechos e inmunidades como tal. Bueno, con respecto a la estructura se da en dos grandes tradiciones. El primero en el liberalismo republicano de los padres fundadores de este sistema representativo. Ellos dicen que este sistema logra contener a las mayorías y separar a la ciudadanía de la política y seleccionar a las élites que son capaces de gobernar. Es decir, un conjunto de personas que están netamente preparados políticamente para llevar una forma democrática y justa. Pero, ¿qué sucede con esto? Que esto se controla, estas élites se controlan a través de la Constitución y de las elecciones como tal, ¿no? Ellos dicen que la ambición controla la ambición, es decir, que las minorías deben de dar respuesta a las grandes mayorías. O sea, y allí se da el tema del equilibrio como tal. Ellos conciben la democracia como el mejor sistema para evitar la tiranía de las mayorías. Esta estructura también, bueno, digamos que estaba estructurada entre dos, se da con el liberalismo elitista y pluralista. ¿Sí? El liberalismo elitista, bueno, ya se dijo que ellos plantean que la democracia es un sistema de competencia pacífica por el poder entre grandes élites y partidos. Ellos plantean el pluralismo partidario en la democracia representativa, liberal representativa. Estos luchan por obtener el voto como un método político para tomar decisiones legítimas. El papel de la democracia liberal representativa es de garantizar la agregación de las preferencias mediante elecciones, leyes políticas y no de transformar dichas preferencias en una función de un ideal. ¿Sí? El modelo de democracia liberal representativa expone que no hay otro ciudadano que el homo economicus. ¿Qué significa esto? Que afirma que la democracia funciona como un mercado de agregación de preferencias mediante una competencia electoral y las políticas públicas. Voy a conversarle mínimamente de la democracia cosmopolita. Esta teoría se empieza a desarrollar ya que se percibe un escenario que muestra progresivamente la concentración del poder y el debilitamiento de los estados frente a los procesos del mercado. Se corre el riesgo de que la política democrática se reduzca, se adapte solamente a los mercados. Entonces, como respuesta a esto, se dice que la democracia cosmopolita se fundamenta en el reconocimiento e importancia de las naciones y el Estado. Se plantea como una alternativa política para profundizar y ampliar a la democracia en las naciones, las regiones y redes mundiales. Esto quiere decir de que la Unión Europea, según el ejemplo que nos dan allí, la Unión Europea se desarrolla una serie de políticas regionales, el cual pueden vincularse con las Naciones Unidas, que es un sistema de organización muchísimo institucional o internacional y globalizado. Hola, mi nombre es Cindy Berti y yo voy a exponer un poco lo que es el estudio de casos de nuestro tema. Sabremos que la democracia y el liberalismo son dos acepciones que aún hoy en día muchas personas no nos podrían definir de alguna forma, ¿no? Nuestro estudio de casos se va a basar en Israel y el por qué un país de Medio Oriente logró consolidar realmente democracia liberal en su región.
Podríamos empezar diciendo que la exportación de la democracia liberal en el contexto posguerra fría se refiere a un conjunto de políticas y estrategias adoptadas por los países occidentales, liderados por supuesto por los Estados Unidos, para fomentar así la difusión de la democracia y el liberalismo en todo el mundo, después del fin de la Guerra Fría, como sabemos en la década de 1990. Esta política se llevó a cabo principalmente a través de la promoción de la democratización en países que están experimentando transiciones políticas, especialmente aquellos que anteriormente habían estado bajo regímenes autoritarios o dictatoriales. Así, se creía que la democracia liberal era la mejor forma de gobierno y que debía ser promovida en todo el mundo para garantizar la paz y la estabilidad. Respecto a por qué se dio en países como Medio Oriente, la razón principal fue la presencia de regímenes autoritarios y dictaduras en la región árabe, que eran percibidos más bien como una amenaza para la seguridad y la estabilidad global. Además, podríamos decir que la región también había experimentado una serie de conflictos armados y tensiones étnicas y religiosas, lo que llevó a la creencia de que la promoción de la democracia y el liberalismo realmente podría ayudar a resolver estos problemas. Sin embargo, esta política de exportación de la democracia liberal no estuvo exenta de críticas y controversias, ya que algunos argumentaron que fue utilizada simplemente para justificar la intervención militar en países soberanos y que en algunos casos las transiciones políticas promovidas por los países occidentales no llevaron a la consolidación de la democracia, sino más bien a un aumento de la inestabilidad y el caos en estas regiones. Hablemos del caso de Israel. El caso de Israel es muy interesante. En el caso de Israel, la exportación de la democracia liberal se convirtió en una parte casi que integral de su política exterior desde su fundación en 1948. Israel, al ser un Estado democrático y liberal en el Medio Oriente, no buscó más que la promoción de la democracia y el liberalismo en la región a través de la cooperación económica y política con países árabes y mediante el establecimiento de alianzas estratégicas con los Estados Unidos y otros países occidentales. Un poco extraño, ¿correcto? Sin embargo, la relación entre Israel y los países árabes ha sido bastante complicada debido a las cuestiones como la ocupación de territorios palestinos y las tensiones políticas y religiosas. Además, la promoción de la democracia y el liberalismo por parte de Israel ha sido percibida por algunos países, sobre todo árabes, por supuesto, como una amenaza a su estabilidad política y ha sido criticada fuertemente por algunos sectores como una forma de justificar la opresión de los palestinos. La exportación de la democracia liberal ha enfrentado muchísimas y variadas limitaciones y desafíos en todo el mundo, especialmente en países del Medio Oriente. Podríamos también decir que realmente la democracia liberal ha sido muy difícil de consolidar en países como Medio Oriente. Sabemos que sus rasgos culturales son muy afincados y que no permiten el desarrollo de una política que esté basada en la democracia y el liberalismo. Mi compañero Aldris va a exponer un poco más. Buenos días, mi nombre es Rommel Guzamana, soy estudiante de la especialización de Derecho y Política Internacional en la Universidad Central de Venezuela y estoy cursando la materia denominada Política Internacional con el profesor Carlos Luna y hoy me toca exponer el tema regímenes o gobiernos iliberales. Para este tema, ¿qué es la democracia iliberal? Es una forma de gobierno entre la democracia tradicional y un régimen autoritario, es decir, se respetan ciertos aspectos de la práctica democrática, pero se ignoran otros y se vulneran los derechos civiles. Cabe destacar que este concepto fue propuesto en los años 1990 o en los 90 por el politólogo estadounidense Fareed Zakaria, donde señaló que habían gobiernos elegidos democráticamente, pero que ignoraban los límites constitucionales y no respetaban las libertades individuales de cada uno de sus ciudadanos. Para entender qué es una democracia liberal, conviene aclarar primero qué es la democracia liberal. En la democracia liberal, el sistema
está basado en el Estado de Derecho. Todos los estados son libres. La separación de poderes, el pluralismo político y la protección de los derechos fundamentales que establece la propia Constitución. El fundamento popular del sufragio universal, por ejemplo, donde todos los ciudadanos tienen derecho a elegir a sus representantes y ser elegidos en una votación justa, indistintamente de su credo, raza, clase o sexo. Para Zaccaria, indica que en esos países la democracia florece, pero el liberalismo constitucional no. Pero, ¿cuál es el origen y la teoría del iliberalismo? Esta teoría fue utilizada por primera vez por el politólogo, ya lo acabo de mencionar, Farag Zaccaria, donde habla sobre la democracia iliberal. Indicó que este término designa a un régimen que se basa en el respeto a las elecciones democráticas, pero que desconfía de los otros aspectos de la democracia. Es decir, el mal uso de las herramientas democráticas, por ejemplo, con los fines antiliberales y la revisión de la Constitución hacia un sentido de más autoritarismo y el control de los nombramientos desde el Ejecutivo. Cabe destacar que Zaccaria manifiesta a través de sus artículos Democracia y Liberales, que indica que los países que lograsen democratizarse entre el 74 y el 90 no siempre consolidaron un sistema de liberalismo constitucional, motivado que muchos de ellos celebraban y ganaban elecciones, pero se alineaban por una lógica poco respetuosa con el Estado de Derecho y las libertades individuales. De igual manera, encontramos a Sylvain Khan y Jacques Levy, que indican que la democracia liberal no censura directamente a los medios de comunicación, ni instaura un partido único, sino que los líderes son elegidos democráticamente. Pero todos pueden privar posteriormente a sus ciudadanos en derechos fundamentales. Claro, en Venezuela, por ejemplo, existe la libertad de prensa, pero no puedes decir lo que tú piensas. Y cuando hablamos sobre la elección de los candidatos, se pueden hacer, pero algunas veces son restringidos y lo hemos vivido en carne propia. Para Marlene Laurel dice que el liberalismo debe entenderse solo como una ideología que mira un escepticismo al liberalismo, y tal como existe hoy en la práctica, esto significa que solo los países han experimentado alguna forma de liberalismo y democracia pueden considerarse países liberales. Asimismo, manifiesta que, por ejemplo, en Europa Central es probablemente el principal campo de juego del liberalismo, aunque otros ejemplos en el mundo, como Estados Unidos, por ejemplo, por tener importantes electorados conservadores y de extrema derecha. Podemos mencionar los gobiernos liberales, por ejemplo. Se puede decir que después de 2 décadas esta teoría se ha complicado en algunos países, por ejemplo Filipinas, con el expresidente Rodrigo, que volcó a Filipinas en una campaña de exterminio contra los traficantes y los consumidores de drogas, por ejemplo. En Estados Unidos, recientemente Donald Trump, que el mismo Zucker incluso advirtió que este país se había convertido en una democracia liberal. En la India, Narendra Modi rechazó el Islam y es un país autocrático. Vuelvo a dar otro ejemplo de Venezuela, donde Hugo Rafael Chávez Frías y Nicolás Maduro tienen restricciones con la libertad de expresión. Caigo nuevamente en la libertad de expresión. También hay detenciones a activistas de derechos humanos, políticos, civiles. Podemos decir que nuestro país es uno de los más destacados en grupos de países, que además es uno de los países que está radicalmente sancionado por normas extranjeras y organizaciones extranjeras no gubernamentales, por ejemplo el Fondo Monetario Internacional. También es el caso de 2 países de la Unión Europea como Polonia y Hungría,
La democracia en estos dos países se ha visto amenazada por sus gobernantes. En el caso de Hungría, el mandatario Viktor Orbán es xenófobo y euroscéptico. El pasado 3 de abril, los votantes húngaros otorgaron a Viktor Orbán su cuarto mandato consecutivo. O sea, la política incluso muestra la persistencia por limitar lo más posible a los principios de la democracia liberal y la reforma, por ejemplo, de tribunales, de formas de gobierno, y también lo estamos viendo en Venezuela cuando se permite que desde el Ejecutivo se toman decisiones que no son acordes pues, a los poderes o al mismo fundamento constitucional. Muchas gracias. Bueno, si bien como hemos visto antes, hemos avanzado acerca de los conceptos básicos, hemos avanzado sobre la democracia liberal y los regímenes iliberales. Vamos a hacer el estudio de caso, vamos a utilizar a Medio Oriente como nuestro estudio de caso y bueno, empezamos de la siguiente manera. La exportación de la democracia liberal en el contexto posguerra fría se refiere a un conjunto de políticas y estrategias que se llevaron a cabo en los países occidentales liderados por Estados Unidos para fomentar los valores de la democracia y el liberalismo occidental tal cual lo conocíamos. Pareciera mentira, pero en el mundo nadie se podía esperar que Japón o Israel, países con culturas arraigadas, pudiesen hacer los cambios necesarios para que esto se llevara a cabo. Sin embargo, son dos ejemplos de democracias liberales exitosas en el mundo. Como bien lo decíamos, Israel es un caso de excepción. La exportación de la democracia liberal se convirtió en una parte integral de su política exterior desde su fundación en 1948. Israel, siendo un Estado democrático y liberal en el Medio Oriente, buscó promover la democracia y el liberalismo en la región a través de la cooperación económica, militar, política y social, el establecimiento de alianzas estratégicas con Estados Unidos y la Unión Europea, así como otros países occidentales. Sin embargo, la relación entre Israel y los países árabes ha sido complicada y esto debido a tensiones políticas y religiosas, justamente basado por el modelo que adoptó Israel como país. ¿Okay? Vamos a tocar brevemente los detonantes de lo que para Israel se convirtió en una política exterior de violencia incluso con algunos vecinos, diferencias culturales, los valores y prácticas democráticas liberales pueden ser percibidos como inapropiadas para algunas culturas, una sociedad civil que en algunos casos no es fuerte ni activa y puede dificultar el establecimiento de instituciones democráticas, resistencia de élites locales, ya sean teocráticas o monárquicas. La exportación de la democracia liberal ha enfrentado varias limitaciones y desafíos en todo el mundo, en este caso Medio Oriente, evidentemente por una zona terriblemente porosa, pero más allá de porosa, violenta a lo largo de su historia. Bueno, también es difícil instaurar regímenes y que además que estas políticas interiores y exteriores puedan ser continuadas. Y luego finalmente la interferencia extranjera, la exportación de la democracia liberal también puede ser percibida como una amenaza, especialmente si esta ha sido de manera coercitiva. En el caso de los regímenes iliberales, y haciendo un breve paréntesis con respecto a lo que estábamos hablando hasta ahora, sabemos que fue un concepto acuñado por Fareed Zakaria entre 1964 y 1990, porque se ven estudios de cómo gobiernos instaurados democráticamente hacían los cambios que ellos consideraban necesarios para perpetuarse en el poder o poder manejar de alguna manera el país con menos limitaciones por parte de los contrapesos naturales al Estado, al poder político en esos países. Hoy en día vemos cómo democracias liberales se parecieran exitosas, por ejemplo, en el propio seno de la Unión Europea o de Europa. Encontramos a regímenes en Hungría con Orbán, donde se han cercenado derechos y además se ha vetado incluso el derecho a la comunicación y la información, o la Rusia de Vladimir Putin en medio de un conflicto bélico con Ucrania, entre otros gobiernos, en su mayoría exsatélites de la Unión Europea. Como bien sabemos, los regímenes iliberales son elegidos democráticamente, se ignoran en algunos casos los límites constitucionales, se respetan otras libertades individuales o algunas libertades individuales, pero en la práctica los regímenes iliberales celebran elecciones, existe una oposición política, pero la separación de poderes se desdibuja en el mismo momento en que se empiezan a hacer cambios mayores en la Constitución. Para sumarlo a nuestro estudio de caso con Israel y Medio Oriente,
volvemos en todo caso a cómo gobiernos de Medio Oriente pareciesen apostar a un sistema que para ellos es más familiar. Los regímenes iliberales hoy en Medio Oriente son, en mi opinión, en la opinión del equipo, es, digamos, el régimen que más encontramos o que más, digamos, con sus limitaciones y condiciones especiales, más se repite en Medio Oriente. El respeto, el mayor o menor respeto a los valores democráticos que en Occidente consideramos como fundamentales, en Medio Oriente se consideran privilegios entre sociedades. Los territorios poseen una visión diferente. En este caso, a menudo la democracia es considerada como inapropiada o peligrosa. Regímenes religiosos, teocráticos o monárquicos parecieran tener un valor para la democracia liberal y en términos occidentales peligrosa. No resulta sorprendente que esta visión tan extendida después de la Segunda Guerra Mundial y luego, por ejemplo, de cómo Japón o Israel lograron virar culturalmente su país, una democracia liberal, y que esta fuese exitosa, bueno, estos gobiernos pareciese que tomaron todas las medidas para que estas situaciones no pasaran, se hicieron avances necesarios para que los referentes democráticos dentro de estos países se hicieran a la medida de quienes detentaban el poder y no fuesen arropados por Occidente y sus valores. Turquía y Emiratos Árabes Unidos, Irán o Siria, todos tienen características comunes, aunque formas de gobiernos distintas. En opinión de este tipo, comparten características de gobiernos iliberales. En los 4 países se cumplieron los detonantes que habíamos hecho inicialmente: diferencias culturales, sociedad civil débil o, digamos, débil respuesta a la sociedad civil o débil influencia de la sociedad civil, una resistencia natural de las élites locales, en algunos casos hubo interferencia extranjera, y la exportación de los valores liberales quizás no fueron llevados o vendidos en estos países de la mejor manera posible. Sin embargo, la exportación motivado a que muchos de ellos celebraron y ganaban elecciones, o hay elecciones en algunos niveles de gobierno, no necesariamente donde el poder político sea puesto, digamos, en duda, o en otro caso donde hay abierto irrespeto a los valores a los valores electorales. Los líderes son elegidos democráticamente o por lo menos con un respeto mínimo a los valores democráticos, pero todos estos pueden privar posteriormente a sus ciudadanos de sus derechos fundamentales. Orbán, justamente de Hungría, decía que no es porque un Estado no es liberal, no puede ser llamado democrático. Sin embargo, en todos estos países se comparte, por ejemplo, reformas al Tribunal Supremo de Justicia o reforma al Tribunal Constitucional, depende de cómo sea su sistema de gobierno, ataques permanentes o reformas a la Constitución política en sus países, acciones contra organizaciones no gubernamentales e incluso contra la comunidad internacional, a los cuales ellos consideran como adversarios. Y bueno, evidentemente no hay avance en derechos civiles. Importante además, y con esto quiero cerrar, con esta pequeña nota al pie. Resulta que, por ejemplo, para la mayoría de los países en Medio Oriente los derechos LGBTIQ no son respetados, excepto evidentemente en el caso de Israel. Sin embargo, en el régimen iraní, el ayatolá sacó una modificación en los valores religiosos y resulta que las personas trans, luego de pasar por un proceso burocrático bastante complicado, pero bueno, las personas trans son reconocidas como trans, y esto es debido a que el lobby que se hizo con el ayatolá para el reconocimiento a las personas trans llegó a buen puerto, y el ayatolá, bueno, en definitiva tomó acciones contra las medidas coercitivas en contra de la comunidad trans. Importante debido a que Irán es un régimen de altos valores religiosos, pero más allá de eso, con férreos principios al no respeto a la comunidad LGBTI. En este caso, lo que hicimos fue comparar, y ya para terminar, fueron las características entre los gobiernos liberales y iliberales, casos exitosos de gobiernos liberales, casos exitosos de gobiernos iliberales, pero incluso esta pequeña conexión que existe entre los gobiernos iliberales en Medio Oriente. Muchísimas gracias por su atención, profe. Espero que no haya sido muy larga nuestra exposición. Y bueno, muchísimas gracias por todo. Un abrazo.